habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él.
buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Le presentamos A Través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por este libro de Proverbios, al capítulo 19. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. Amigo oyente, el Señor nos ha prohibido llamar a alguna persona necia o fatua, pero Él ha venido usando esa palabra mucho, aparentemente, en estos capítulos, porque hay muchas personas así en la familia humana. Ahora, los versículos 2 y 3 dicen, El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El escritor de este libro de Proverbios ha estado presentando a través de estos capítulos que hemos leído, proverbios que van según las líneas del paralelismo por contraste. Y aquí nosotros tenemos un contraste entre aquellas personas que son los hijos de Dios y los que no lo son. Uno de ellos es el camino de la verdad, y el otro es el camino de la voluntad propia y la del necio, si se nos permite usar estas palabras. Y también podemos agregar que es el de la ignorancia. Estamos seguros que usted habrá escuchado un antiguo proverbio que dice que la ignorancia es bendición. Es una tontería el ser sabio.
Bien, ese es un proverbio falso, ¿no le parece? Y hay muchas personas que creen en este día que eso también se puede aplicar a los asuntos espirituales. Hay algunas personas que están ocupando cargos en la iglesia y están orgullosos de cosas como estas y acostumbran decir, bueno, eso es teológico. Y también dicen, eso es algo bíblico y yo no sé mucho acerca de eso. Amigo oyente, uno tendría que conocer eso. Si usted es una persona madura, con un cargo en la iglesia, y a usted le falta ese entendimiento espiritual, entonces usted tiene que tratar de conocer esas cosas. Y aquí vemos que nos muestra esa diferencia. Permítanos mencionar otro de esos dichos o proverbios que nos envió ese profesor del cual hemos hablado anteriormente, y que dice, nadie es sin educación si conoce la Biblia, y nadie verdaderamente educado si es ignorante de sus enseñanzas. Eso era antes la verdad, pero ahora es algo muy alejado de ello. Probablemente deberíamos decirlo de la siguiente manera. Hoy no es aceptado como la verdad. Un día sí lo era, y yo todavía lo considero una verdad. Yo no creo que un hombre pueda ser realmente educado si es ignorante de la Biblia. Y por cierto que los creyentes del día de hoy no deberían ser ignorantes de la Biblia. Lo que debería caracterizar a cada hijo de Dios, por tanto, es alguien que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, que conoce sus enseñanzas. En el versículo 4 de este capítulo 19 continuamos leyendo, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Las personas adineradas siempre van a tener una clase llena de huéspedes. Y mientras la nevera, el refrigerador esté lleno y el bar también tenga muchas botellas, y si también existe allí mucha música y entretenimiento y lujo, pues entonces tendrán muchos huéspedes. Pero es interesante ver que Dios dice aquí que el hombre pobre es aquel que el Hijo de Dios debería buscar. Usted recuerda que Santiago tiene mucho que decir acerca de esto. Y creemos que hoy nosotros estamos dándole un énfasis equivocado. Se escucha a tantas personas decir, bueno, usted sabe que tenemos a un millonario en esta iglesia. ¿Cuántos predicadores nos han dicho eso? Tengo un millonario en mi iglesia. Bueno, quizá usted podría estar mejor si esa persona no estuviera allí. Usted recuerda lo que Santiago dice en una forma muy práctica. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Debemos decir que hoy el pobre tiene sus problemas. Y a veces nos preguntamos por qué hay tantas personas que no van a la iglesia. Uno no puede lograr que estas personas asistan a la iglesia. Podemos considerar nosotros a ese matrimonio pobre que no es capaz de comprar la ropa moderna y que al ir a una iglesia que quizá tiene la reputación de ser muy conservadora, una iglesia muy evangélica por cierto, y ¿sabe lo que le sucede a ese matrimonio? Son mal recibidos por los demás, son tratados con rudeza, aspereza y desaire. Y esto, amigo oyente, es algo terrible que suceda con personas así. La naturaleza humana no ha cambiado hoy a través de los siglos. Aun cuando haya personas que han progresado en el mundo, en la sociedad, su vieja naturaleza todavía se está asomando y se demuestra en asuntos como estos. Pero Dios lo dice de una manera muy directa, ¿no le parece? Él dice en la segunda parte de este versículo 4, mas el pobre es apartado de su amigo. Cuando algunos descubren que usted es pobre, entonces no quieren que uno esté con ellos. Ahora el versículo 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Bueno, si usted lee el versículo 9 de este mismo capítulo, encontrará la misma declaración que parecería ser una repetición de lo que acabamos de leer. En la primera parte dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Bueno, así es como comienza el versículo 5, y luego el versículo 9 finaliza diciendo, y el que habla mentiras no escapará. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que el falso testigo no va a poder escapar, será descubierto, tendrá que rendir cuentas por lo que ha dicho. Y no solo eso, esta persona también perecerá, Dios se encargará de eso. Usted recuerda lo que ocurrió entre Acab, el rey de Samaria, y Nabot. Allí se menciona 2 hombres que fueron testigos falsos.
Estos hablaron en contra de él, y Nabot perdió su viña. Luego el rey Acab tomó esa viña, y él pensaba que se había salido con la suya, pero no fue así. El profeta Elías fue a hablar con él, con Acab, y le dijo, «En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». ¿Y sabe qué fue lo que contestó el rey Acab? «Bueno, entonces yo no voy a visitar ese lugar, no voy a ir a ese lugar porque no quiero que los perros hagan lo mismo con mi sangre como con la sangre de Nabot». Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Este rey salió a la batalla y sus tropas comenzaron a ser derrotadas. Así es que él puso a Josafat al frente como si fuera el rey, y él pensó que había escapado. Pero cuando él se estaba ya alejando del campo de batalla, uno de los soldados disparó su arco hacia la aventura, es decir, que no sabía contra qué estaba disparando su flecha. Pero esa flecha parece que tenía escrito el nombre de Acab y lo estaba buscando a él. Esa flecha alcanzó al rey y éste comenzó a sangrar. Y él le dijo al cochero que guiaba su carro, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Y este hombre le obedeció. ¿Y sabe a dónde lo llevó? Precisamente a la viña de Nabot. Él podía ocultarse en ese lugar, y allí es donde él murió. Pero la sangre de su herida corría por el fondo del carro. Los soldados lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Ahora usted opinará que eso es algo espantoso, y así es. Pero amigo oyente, el mentir, el ser un falso testigo, el ser chismoso a los ojos de Dios, es algo también espantoso, y Dios lo aborrece. Él dice que así es. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí? Luego el versículo 6 de este capítulo 19 de Proverbios dice, «Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da». ¿Qué cuadro para el día de hoy ante nosotros? Podríamos transferir esto al mundo de la política, ¿no le parece? Muchos buscan el favor del generoso. ¿Ya le ha escrito usted a su representante en el Congreso? ¿Le ha escrito al gobernador? Hay algunas personas que por lo general le escriben al presidente de la nación y por lo general también reciben una respuesta porque esas personas son inteligentes y quieren estar seguros que usted reciba su respuesta. Pero usted no siempre recibe lo que ha solicitado. Lo otro que se menciona aquí es que el hombre que está dando regalos, éste tendrá un amigo. Siempre habrá alguien con él. ¡Qué cuadro el que tenemos ante nosotros! Bien, sigamos adelante en este capítulo y notemos lo que dice el versículo 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Esto es algo muy cierto. Los hermanos del pobre siempre le aborrecen. No de la forma en que usted y yo podemos pensar. Por lo general, ellos no quieren tener nada que ver con la persona pobre. Es decir, que el hombre pobre que ha prosperado mira hacia afuera y se da cuenta que uno de sus hermanos, de esos a quienes nunca nada les sale bien, se acerca a su casa y entonces éste le dice a su esposa, «Vamos a escondernos en el dormitorio y a cerrar la puerta con llave para hacer creer que no estamos en casa». Ahora eso es lo que se quiere decir con aborrecer a su hermano. Es decir, que sus amigos y sus hermanos no quieren tener nada que ver con usted cuando usted es pobre. A los pobres no les va muy bien en este mundo, digamos de paso. Los políticos, cuando quieran obtener los votos de la gente, prometen rebajar los impuestos y hacer esto y hacer aquello, pero hasta la fecha ninguno ha podido cumplir lo prometido. Y ninguno lo podrá hacer tampoco. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Pensamos que los problemas del día de hoy han llegado a ser de tal calibre que no hay ningún hombre que sea capaz de resolverlos. Y cualquier persona hoy, y no importa quién sea esa persona, que dice que puede resolver los problemas de este mundo en la actualidad, ese hombre, bueno, el Señor mismo lo llama un necio. Ahora el Señor me dijo a mí que yo no debo llamarlos por ese nombre, así es que no lo voy a hacer. Pero Dios llama a esa clase de hombre de esa manera porque se jactan de lo que dicen que pueden hacer y en realidad no van a lograr nunca hacerlo. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que necesitamos? Necesitamos a alguien que nos haga regresar a Dios. Alguien que diga, miren, no tenemos la respuesta. Yo quiero servir y quiero servir a Dios. Me gusta mucho ver que los problemas fueran resueltos y haré todo lo que esté a mi alcance. Y lo que debemos hacer, amigo oyente, es orar por eso. Volvamos a Dios en esta ocasión. Hemos tratado de hacer todo lo demás en el día de hoy y creemos que sería bueno el probar a Dios en la actualidad. Y creemos que sería mucho mejor el escucharlo a Él,
que escuchar todo lo que se dice por la televisión hoy. Pensamos que nosotros necesitamos escuchar más a Dios hoy. Ya hemos escuchado a todos los demás. Todos se han hecho presentes en programas y revistas. Todos han dicho lo que tenían que decir. Todos ellos se han presentado en el escenario de los sucesos humanos. Se han pavoneado delante de todos y han dicho lo que tenían que decir, y no nos ha causado una gran impresión. Necesitamos hoy volvernos a Dios. Bueno, continuamos ahora con este capítulo 19 de Proverbios y leamos el versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Usted recuerda que en nuestro programa anterior observamos que se nos decía en los Proverbios que el que encuentra una esposa, una verdadera esposa, encuentra buena cosa. Es decir, que él encuentra la otra mitad de él. Y ella es una ayuda idónea para él. Ella no tiene que ser su sierva. Hay algunos que piensan hoy que el hombre cree que la esposa debe obedecerle. Ella no tiene que obedecerle. ¿De dónde sale la idea que ella tiene que obedecerle? Ella debe someterse a su esposo, por supuesto, con tal que usted sea la persona apropiada. Y si usted no lo es, amigo oyente, yo no creo que Dios le pida a ella que se someta a sí misma. Las únicas instrucciones que encontramos sobre el sometimiento es en un hogar cristiano, a un esposo creyente que ama a su esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Y cuando usted encuentra un esposo como este, señora, usted puede someterse a él. Pero mientras usted no encuentre esa clase de hombre, yo no creo que Dios le haya pedido a usted que lo hiciera. Bueno, esperamos no estar comenzando algo diferente aquí, sino que es necesario que alguien diga esto claro en el día de hoy. Y luego, también debemos decir que es necesario que nosotros veamos esto. Esto casi me hace reír, pero en realidad es trágico. Piense usted en el pobre hombre que tiene un hijo necio, y quien también tiene una mujer que provoca contienda. Usted se puede imaginar en la clase de hogar que vive ese hombre. No estamos muy seguros, pero quizá haya una relación en esto del hijo necio y de la mujer que provoca contiendas. Pero es algo maravilloso cuando uno tiene la esposa apropiada. Luego el versículo 14 de este capítulo 19 de Proverbios dice: La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahora, si usted tiene una buena esposa, usted, amigo oyente, la ha obtenido de parte del Señor y tiene que darle gracias al Señor por ella. ¿Ha hecho eso alguna vez? Agradecerle al Señor si usted tiene una buena esposa. Usted debe hacerlo porque el Señor es quien se la ha dado. Y amigo joven que nos escucha, esto debiera decirle algo a usted también. ¿Quiere tener una buena esposa? Entonces diríjase a aquel que da las esposas buenas y que no es el Padre terrenal. Hay muchos padres que se alegran de poder librarse de sus hijas. Pero nuestro Padre Celestial, Él tiene muchas buenas esposas para dar a los hombres, y todo lo que usted tiene que hacer, joven amigo, es mantenerse en contacto con Él. Y Él le dirigirá a usted a la que le corresponde. Él quiere darle a usted una buena esposa. ¿No cree usted, amigo oyente, que lo que tenemos ante nosotros es algo bastante práctico? ¿Lo que Él nos está dando a nosotros aquí? Pasando ahora al versículo 18 leemos: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Comience a disciplinar a su hijo mientras él está joven. No espere hasta que sea demasiado tarde. Es posible demorarse tanto que luego llega demasiado tarde. Cierto hombre que fue salvo cuando ya era una persona madura dijo: Nosotros hemos sido recientemente salvos y le estamos dando gracias a Dios por ello. Pero, dijo, hemos perdido a todos nuestros hijos porque nosotros vivíamos muy mal y podemos apreciar esto en nuestros hijos hoy. Como usted ve, amigo oyente, esta gente esperó hasta que ya era demasiado tarde. Uno debiera comenzar cuando es joven. No se preocupe por castigar un poquito al pequeñito si llora demasiado, porque el Señor ya nos ha dicho que eso no lo va a matar. Pero el Señor nos dirá algo más adelante acerca del padre que tiene que tener mucho cuidado en la forma en que trata a su hijo. Es muy importante que él controle a su muchacho de la forma correcta. Él no tiene que tratarlo en una forma brutal. Y vamos a llegar a eso más adelante. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 19 de Proverbios, tenemos un consejo que sirve para los jóvenes. Allí se nos dice: Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Es decir, que la oportunidad para aprender y recibir la corrección
es cuando somos jóvenes. Luego podemos aplicar este conocimiento y la experiencia que hemos obtenido en nuestra vejez. Y el versículo 21 dice, «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá». Ya hemos mencionado anteriormente que es bueno tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo de la palabra de Dios ahora mismo. No debemos esperar al día de mañana, sino hacerlo en este día. Y al considerar la palabra de Dios de esta manera, ésta nos ayudará en el futuro. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora en los versículos 28 y 29 de este capítulo 19 de Proverbios, leemos, «El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios». El impío cree que en el presente se sale con la suya, pero por cierto que el castigo aguarda a aquellos que se comportan de esa manera hoy. Y ya hemos leído antes, allá en el versículo 5, ¿recuerda usted? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y también recuerda usted en el versículo 9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Bien, amigo oyente, esto es todo por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con nuestro estudio de este libro de Proverbios y pasaremos al capítulo 20. Seguiremos observando las amonestaciones e instrucciones de este importante libro. Le aconsejamos, como lo hacemos siempre, que usted se lea este capítulo, esta porción, antes de llegar a nuestro próximo estudio, de manera que así esté enterado y familiarizado con lo que aquí se dice. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo estudio para continuar así el viaje que estamos realizando por este libro de Proverbios y continuar observando y considerando las amonestaciones e instrucciones de este importante libro. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Solo nos queda recordarle que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo y no será visitado de mal. Que Dios le bendiga. יברכך אדוני וישמרך פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the name of the Lord be upon you forever. Amen. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto,
Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas.
Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 19. El Señor también le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso.
Yo soy el Señor su Dios. No pongas tu confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de la forma apropiada para que Dios te acepte. Deberás comer el sacrificio en el mismo día que lo ofrezcas o al día siguiente. Todo lo que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo del sacrificio, estará contaminado y no lo aceptaré. Cualquiera que lo coma al tercer día será castigado por contaminar lo que es santo para el Señor y será excluido de la comunidad. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. No robes. No se engañen ni se estafen unos a otros. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deberás obedecer todos mis decretos. No cruces dos animales de diferente especie. No siembres tu campo con dos clases distintas de semillas. No uses ropa tejida con dos clases diferentes de hilo. Si un hombre tiene sexo con una esclava cuya libertad nunca ha sido comprada, pero está prometida a otro en matrimonio, éste deberá pagar a su amo la compensación total. Pero ya que la mujer no es libre, ni el hombre ni la esclava serán condenados a muerte. Sin embargo, el hombre tendrá que llevar un carnero como ofrenda por la culpa y presentarlo al Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote entonces lo purificará ante el Señor con el carnero de la ofrenda por la culpa, y al hombre se le perdonará el pecado. Cuando entres en la tierra y plantes árboles frutales, no recogerás el fruto durante los primeros 3 años, sino que lo considerarás prohibido. No lo comas. En el 4.º año, toda la cosecha deberá ser consagrada al Señor como una celebración de alabanza. Por último, en el 5.º año podrás comer el fruto. Si lo haces de esta manera, tu cosecha aumentará. Yo soy el Señor tu Dios. No comas carne sin primero escurrirle la sangre. No practiques la adivinación ni la brujería. No te recortes el pelo de las sienes ni de la barba. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. No deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta, para que la tierra no se llene de prostitución y de perversidad. Guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos.
Yo soy el Señor tu Dios. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. No emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. Yo soy el Señor. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 19 del libro de Levítico. Es para mí un grato placer estar con ustedes cada día estudiando juntos la palabra de Dios. Y quiero informarles que ya escaneé el libro El Poder Medicinal de los Alimentos, así que a partir del día de hoy estaré enviando este material tan importante sobre salud en formato PDF. Solamente debes escribirme al número de contacto que aparece en la descripción. Aquí en la parte de abajo del video hay un número de contacto. Bueno, hay 2 para que me escribas al WhatsApp y allí pues te enviaré el libro El Poder Medicinal de los Alimentos. Gracias por formar parte de esta familia de esperanza. Así que al finalizar este video, no olvides compartirlo con otras personas. Antes de abrir la palabra del Señor, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración y al finalizar también voy a estar leyendo los mensajes que ustedes escribieron en el video anterior. Querido y amante Padre, muchas gracias por la oportunidad de abrir con libertad tu palabra y ser instruidos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir cada una de las cosas que tú has dejado para nosotros en tu palabra. Guía nuestros pasos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 19 de Levítico es la continuación de lo que estuvimos hablando en el capítulo 18. Este capítulo 18 hablaba de la inmoralidad sexual y también otras instrucciones donde Dios le indicaba a Moisés para que instruyera al pueblo con respecto a cómo debía ser su estilo de vida en todas las áreas. Dios repitió una y otra vez: yo soy el Señor tu Dios.
de la misma manera como lo hizo con los 10 mandamientos, dándole importancia a sus palabras. No fue Moisés el que pronunció estas palabras que le vinieron de su mente. Dios le dio el mensaje y Moisés lo instruyó. Y decíamos en el video anterior que este mensaje no solamente era para el pueblo de Israel, también es para nosotros. Si desligamos de nuestra vida el mensaje que aparece tanto en Levítico 18 como en el capítulo 19, entonces tendríamos una sociedad mucho peor de lo que la tenemos en la actualidad. Como cristianos no podemos pensar que el Señor vino a abolir o a echar por tierra lo que había establecido. Tenemos que diferenciar entre lo que es una ley moral y lo que es una ley ceremonial. Y aunque esta expresión, ley moral y ley ceremonial, no aparecen textualmente con esa frase, sí nos indica en realidad lo que es la vida moral y lo que eran las ceremonias rituales, sombra de lo que había de venir, que es Cristo Jesús. No podemos pensar que cada una de las palabras que están allí en el libro de Levítico eran solamente ceremoniales. También hay instrucción moral. Por eso el capítulo 19 comienza: Dios el Señor habló a Moisés y le dijo: di a la congregación de Israel, sed santos, sed santos. El Señor quiere que participemos de la santidad. Una persona santa no es aquella persona que no comete errores o que es perfecta en todas las cosas. Un santo es aquel que a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de su imperfección, mantiene una dependencia constante en el Señor. La santidad es un proceso constante en la vida del cristiano, donde logra victoria tras victoria con el poder del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis dice: el que es santo siga santificándose. Por lo tanto, la santidad no es una condición única, sino es un proceso continuo, y el Señor nos exhorta a ser santos. Y si Dios dice sed santos, es porque podemos hacerlo, pero no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Es el que nos convence de pecado, el que nos convence de justicia, el que nos convence de juicio, el que nos muestra el camino, el que intercede por nosotros, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestra ayuda. Podemos alcanzar la santidad. La santidad es nuestra idoneidad. En la teología se le llama justicia impartida. Se nos imparte porque tú y yo nos estamos preparando para el reino de los cielos. La salvación está garantizada a través de la justicia de Cristo, lo que también se llama justicia imputada. Se nos imputa, se nos añade algo que no tenemos, pero Cristo sí lo tiene. Y una vez que hemos aceptado la justicia de Cristo, entonces comienza el proceso de la santificación, la transformación de la mente. Cuando tu mente ha sido transformada, tus acciones también son transformadas. Entonces el versículo dice: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ya a partir del versículo 3 empieza una serie de instrucciones o una continuación de las instrucciones dadas en el capítulo 18, pero si les prestamos una debida atención nos daremos cuenta que es una ampliación de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos pronunciados en Éxodo 20 y escritos en tabla de piedra no una vez, sino 2 veces, para que la gente de ahí de Israel tuviese un testimonio y que hoy nosotros pudiéramos entender que a través de la simiente de Abraham, que eran los israelitas, donde nacería el Mesías, serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, las leyes que Dios establece son para todos nosotros. Y Él dice así. Ahora, yo quiero que tú te imagines y pienses, como dicen algunos cristianos, pienses que esto solamente era para los israelitas. Pensemos que estas instrucciones eran solo para el pueblo judío. Entonces el versículo 3 no tendría validez y pudiéramos hacer lo que bien nos place con este mensaje. El versículo 3 dice: cada uno respete a su padre y a su madre. Entonces, ¿este mensaje para quién es?
para los judíos. Entonces, ¿el respeto a los padres era solamente para ellos? Entonces tú me vas a decir, no, estoy exagerando. No estoy exagerando. Si yo digo que el libro de Levíticos o el Antiguo Testamento era solamente para el pueblo judío, entonces yo no estoy obligado a respetar a mis padres. No estoy obligado. No dice, no, es que el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús lo dijo, claro que sí, citando el capítulo 19. Y me voy a adelantar unos versículos para que vean que no es mentira. Versículo 18 dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que abarca los últimos 6 mandamientos del Decálogo, que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, Jesús, cuando pronunció esas palabras en los evangelios, estaba citando Levítico 19. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús decía, escrito está, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo cuando Jesús decía, escrito está? Entonces, ¿por qué los citó si ya no eran valederos? Jesús dijo, yo no he venido a abolir, a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. También he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Porque las personas no entendieron, Israel no entendió lo que Dios quería decirle, y muchos hoy en pleno siglo XXI no entienden lo que Dios quiere decirnos. El versículo 3 nos recuerda, respeta a tus padres, y le añade, revisa bien en la escritura, y le añade, guardad mis sábados. En algunas otras versiones dice día de reposo con un asterisco, y en letra pequeñita, chiquitica, dice aquí equivale a sábado. Pero el Señor recalca, no una, sino 2 veces en este mismo capítulo 19, la santidad del sábado. En el versículo 3 y en el versículo 30, el Señor dice, guardad mis sábados, venerad mi santuario, yo soy el Señor. Entonces, así como es importante el respeto a los padres, después del punto y seguido, aparece la expresión guarda mis sábados. El sábado no es solamente para el pueblo judío, es para todo el mundo. Si Adán y Eva no hubiesen fallado en el Edén, el sábado seguiría siendo observado por el mundo entero. Y el hecho de que Dios no nos obligue no quiere decir que no sea importante, porque hoy nadie muere por violar el sábado. Pero se ve claramente una bendición especial sobre aquellos que guardan sus mandamientos, no para salvarse, sino como una manifestación de fe, como una manifestación de dependencia divina. El que depende del Señor sabe que si le obedece, nunca le hará falta el pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero como les dije en el video anterior, pareciera que respetamos más las leyes humanas que las leyes divinas. Versículo número 4, no os volváis a los ídolos. Aquí hace mención al segundo mandamiento. Entonces se menciona el 5.º mandamiento, honra padre y madre. Se menciona el 4.º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora se menciona al segundo mandamiento, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces el versículo 4 dice, no os volváis a los ídolos, ni os hagáis dioses de metal fundido. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto es repetitivo. Tú lo haces es porque es la voluntad del Señor y es lo mejor para nosotros. Ya a partir del versículo 5 se menciona ahora parte de lo que ya hemos estudiado con respecto a los sacrificios en el santuario, pero solo se menciona el sacrificio de paz. Cuando ofrezcáis sacrificio de paz, lo ofreceréis de modo que seréis aceptos. Es decir, que la persona que iba a presentar un sacrificio de paz, que era un agradecimiento a Dios como reconciliación porque había sido perdonado por el pecado, y en las ofrendas o sacrificios de paz, la carne de esos animales sacrificados se compartía con los sacerdotes, con los familiares, con los amigos, con los vecinos, y debía comerse todo sin dejar que pasara el tiempo sobre ese animal que había sido sacrificado. Se ofrecía la grasa, se ofrecía la sangre y las personas comían
ese animal que había sido sacrificado como una ofrenda de gratitud a Dios por la reconciliación. Y el Señor dice, ofrécelo de manera que sea aceptado. O sea, ofrécelo como Dios lo estipuló, no como tú quieres ofrecerlo. Y aquí claramente presenta el ritual, la ceremonia, que también tiene una lección. Porque yo puedo ofrecerle a Dios muchas cosas. Yo puedo prometerle al Señor muchas cosas. Pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Yo no puedo condicionar a Dios a mi gusto. Señor, si tú me das este trabajo, me entrego a ti. Señor, si tú me permites tener este tipo de resultado, entonces haré tal cosa para venerar tu nombre. Yo no puedo condicionar al Señor. Él dice, cuando tú ofrezcas algo, hazlo de la manera que seas aceptado, conforme a la voluntad del Señor, no conforme a lo que a mí me parece. Por eso estas cuestiones que muchas veces se hacen como peregrinajes, como promesas que se tienen que pagar, como penitencias que hay que hacer, eso no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, yo no puedo pretender que Dios bendiga algo que Él no ha establecido. Y muchas personas lo hacen creyendo en quienes lo presentan en público, pero que en realidad está en contra de la voluntad del Señor. Por eso Él nos ha dado el privilegio de abrir la Biblia por nosotros mismos y aprenderla juntos como una familia de fe. A partir del versículo 8 dice que el que coma la carne del animal después de 3 días, entonces se le presenta como si estuviese cometiendo un delito, porque la idea es que ellos fueran generosos, que no sobraran nada y lo pudiesen compartir. Por cuanto profanó lo santo del Señor, esa persona será cortada de su pueblo. La expresión cortado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si Dios ha dado una instrucción y la persona no le presta atención, o en este caso, en este contexto, no le prestaba atención, esa persona era cortada, moría. Y tú te preguntas, entonces, ¿el Dios del Antiguo Testamento mandaba a matar personas? No necesariamente. Dios le daba oportunidades y eso lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo número 20. Si un hombre se acuesta con una sierva desposada con otro, que no ha sido rescatada ni es libre, los dos serán azotados. No dice que morirán, serán azotados, pero aclara, ellos no morirán. Primero ella, porque no es libre, le pertenece a otra persona. Y el hombre, en el caso del hombre, dice que traerá al Señor a la entrada de la tienda de reunión un carnero para expiar su culpa. Con el carnero de la expiación se lo que llevará el sacerdote, hará la reconciliación ante el Señor por el pecado que cometió y será perdonado. Entonces nos damos cuenta que las personas no morían instantáneamente ni se les apedreaba instantáneamente, como vamos a ver en los libros de Números y Deuteronomio, sino que se les extendía la gracia y la oportunidad. Cometiste una falta, entonces lleva un sacrificio al santuario, llévalo arrepentido. Que no quieres hacerlo, entonces eres un rebelde y lamentablemente vas a tener que morir. La paga del pecado es muerte, y eso se hacía para que se diese testimonio de la santidad de lo que Dios había establecido. Y nos preguntamos, ¿y por qué no se hace lo mismo hoy? Entonces ahora hay más tolerancia, más licencia para cometer las desfachateces que se puedan hacer. No, los principios siguen siendo los mismos, solo que antiguamente se miraba hacia lo que Cristo haría. Y como nosotros no somos idóneos para la salvación, ni teníamos el derecho porque Cristo no había venido todavía, entonces las personas cometían una falta y si no se arrepentían y llevaban el sacrificio como una demostración de que aceptaban lo que había de venir, si esa persona no cumplía con ese sacrificio, entonces tendría que morir, como pasó con muchas tierras, con muchas poblaciones de grupos de personas que eran rebeldes a lo que Dios había establecido, no creían en Dios. Ahí está el caso de los cananeos y muchas otras naciones más. Si Dios realmente quería que las personas se salvaran, entonces ellos tenían que obedecerle. Y vemos el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que era un rey pagano, y Dios hizo muchas cosas para salvarlo, y él aceptó el perdón del Señor, aceptó su voluntad, y Dios obró en este hombre durante mucho tiempo. Dios siempre ha brindado oportunidades para sus hijos. Ahora, en este tiempo es parecido, solo que ahora nuestros pecados se acumulan en el santuario celestial.
Y también muchos mueren, desfallecen, se enferman por desobedecer los mandamientos. En otras palabras, reciben las consecuencias de sus desvíos, pero la gracia siempre ha existido. Versículo 9: cuando ciegues la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el borde de vuestro campo, ni espigaréis en vuestra tierra ya segada, no rebuscaréis vuestra viña, ni juntaréis las uvas caídas. Para el pobre y para el extranjero las dejaréis. Yo soy el Señor. Deja la ambición, es lo que quiere decir el Señor. Confórmate con lo suficiente para sostenerte y mantener quizás una empresa personal. No tienes que estar rebuscando con esa ambición al dinero, a los recursos, ese egoísmo. Había una ley que pensaba en los pobres. Si tú tienes un campo, no ciegues hasta lo último, deja algo. Se cayó, déjalo allí. Ahí vemos el caso de Ruth, la moabita, que fue a Israel acompañando a su suegra, 2 mujeres viudas, pobres, y ella tuvo la oportunidad de ir a cegar lo que dejaban los espigadores, porque había una ley que beneficiaba a los pobres. Ahora nosotros vivimos en una sociedad que no le presta atención a la palabra del Señor y vivimos pensando egoístamente solo para nosotros. No pensamos en los demás, somos egoístas y Dios odia eso. Por eso el versículo 11 habla: no robes, no hurtes. Aquí está hablando claramente de los mandamientos. No engañes, no se mientan unos a otros, no juréis en falso por mi nombre. Ahí está el tercer mandamiento: no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, ni profanéis el nombre de vuestro Dios. Yo soy el Señor. No oprimáis a vuestro prójimo, no le robéis, no retengáis el salario del jornalero en vuestra casa hasta la mañana, hasta el día siguiente. Esto de las quincenas, de las mensualidades, eso no formaba parte del plan de Dios. La persona tenía una necesidad y por eso trabajaba y necesitaba llevar el pan cada día. Por eso se pagaba el jornal diario, no al día siguiente. Hoy es el día que necesito alimentar a mi familia. Por favor, págame mi salario diario. Y esto lo había establecido el Señor. Y pregunto, ¿eso era solamente para los judíos? Si nosotros le prestáramos atención más a este mensaje, ¿no seríamos una mejor sociedad? Por eso tú y yo nos estamos preparando para vivir en un lugar mejor. Pero la preparación debe comenzar desde ahora. Dice el versículo 14, no maldigas al sordo. Claro, como no te puede oír, puedes decir de él lo que quieras. No, tienes que respetarlo. Tiene que haber amor para el prójimo. No pongas tropiezo sobre el ciego. Entonces, como no puede ver, entonces voy a hacer todo lo posible para que él no vea las cosas malas que le hago. No, hay que respetarlo. Sino que respetarás a Dios. Cuando tú respetas a tu prójimo, estás respetando a Dios por sobre todo, porque tú y yo fuimos creados a la imagen del Señor. Y Él vuelve a repetir, yo soy el Señor. No cometas injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ay, es que tengo cierta afinidad por esta persona, entonces voy a ayudarlo. No, la justicia debe aplicarse. Lo que es justo debe ser como así la justicia lo indica. No andarás, dice el versículo 16, chismeando o calumniando entre tu pueblo. No demandes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Mis queridos hermanos, pregunto nuevamente, ¿esto para quién era? ¿Será que esto también es importante para nosotros? Sí, claro que es importante. Y lo único que se repite 2 veces en este capítulo es la santidad del sábado. Esto indica que la persona que vive de acuerdo a lo que está establecido aquí, esta persona está en proceso de santificación. Se está volviendo idóneo para vivir en la patria celestial. Es importante que le prestemos atención a cada detalle de este capítulo. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razona con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto me recuerda mucho Mateo 18. Si tú ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Y si tu hermano te escucha, has salvado a tu hermano. Y si no te escucha, busca unos testigos para que por la boca de 2 o 3 conste toda palabra. Entonces aquí volvemos al versículo 18 que ya lo mencioné. No te vengarás ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, guarda mis preceptos. No cruces tu ganado con animales de otra especie. Esto parece que los que trabajan en el campo, los que trabajan en el ganado, no le han prestado atención a esto.
El Señor está dando una indicación porque quiere lo mejor para nosotros. No siembres tu campo con distintas especies de semilla. No te pongas vestido de diversas clases de tejidos porque esto causa ostentación. Todo esto tiene una enseñanza. Ya leí el versículo 20 y 21. Vamos a pasar ahora al versículo 23. Cuando entres en la tierra y plantes árboles frutales, no los cortes ni comas su fruto en los primeros 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer del fruto durante los primeros 3 años? Tenlos por incircuncisos. El 4.º año todo su fruto será consagrado al Señor. Ya el 5.º año podrás comer del fruto. Así el árbol te dará más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que debo depender de Dios. Dependencia, la obediencia a los mandamientos del Señor no solamente nos ayuda a vivir mejor, sino a depender de Él. Israel había sido sustentado con pan del cielo durante 40 años. Ahora iban a entrar a la tierra de Canaán. El plan de Dios era que entraran antes, pero bueno, no pudieron entrar antes por su misma desconfianza. Y esta ley era una demostración de dependencia divina. Dios suplirá mis necesidades. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por eso el apóstol Pablo decía, sé contentarme cualquiera sea mi situación, sea para tener abundancia o sea para tener escasez. ¿Sabe cuál es la razón por la cual muchos cristianos no quieren obedecer el 4.º mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo? Porque dependen de sí mismos, dependen de su trabajo, dependen de lo que tienen miedo de que sus negocios fracasen, tienen miedo de que su empresa quiebre, tienen miedo de perder el trabajo, el empleo por ser obedientes al Señor. Y el Señor le dijo aquí al pueblo de Israel, durante los primeros 3 años no vas a comer el fruto de la tierra, el 4.º año me lo vas a dar a mí, dice el Señor, el 5.º año comerás y ya verás que tu fruto será mucho más abundante. De ahí viene la famosa frase de Malaquías, y yo derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Versículo número 26. No comáis cosa alguna con sangre. Se vuelve a repetir lo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores. No practiques la magia ni la adivinación. No cortéis en redondo el pelo de vuestra cabeza, ni recortéis la punta de vuestra barba. A ver, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Parece ser que los peinados o la manera de rasurarse la barba en la antigüedad tenía que ver mucho con la adoración a las imágenes. Hoy en día existen muchas religiones que tienen ciertos tipos de corte o ciertos tipos de vestimenta que los identifican con sus creencias. Parece ser que este tipo de corte o de rasurarse la barba tenía mucho que ver con la adoración que practicaban o los cananeos o los egipcios. Era un tipo de corte particular que estaba relacionado con el culto pagano, con el culto a las imágenes. Por lo tanto, Israel no podía identificarse con eso. Como hoy en día existen muchos tipos de identificación, ya sea por la vestimenta, ya sea por algún tipo de imagen, por algún tipo de algo que nosotros utilicemos, una prenda o un color que nos puede identificar con algún movimiento o con alguna tendencia. Esas cosas son muy normales y comunes en este tiempo. En la antigüedad era igual. Ya el versículo 28 dice, no os hagáis incisiones por muerto, ni tatuajes. No imprimáis en vuestra piel nada, no os hagáis tatuajes. Hoy en día, una persona que de repente ha tenido una vida alejada de Dios y se ha tatuado y llega al camino del Señor, el Señor le perdona, pero esa imagen queda allí, esa marca, esa huella del pasado. Pero Dios le ha perdonado. Pero alguien que conoce la verdad presente y va y falla, Dios lo puede perdonar, pero la consecuencia vendrá. Se está identificando, las personas que se tatúan se identifican con una tendencia y no tiene nada que ver con Dios. Versículo 29, no contaminéis a tu hija entregándola a la prostitución para que no se prostituya el país y se llene de maldad. Guardad mis sábados, dice el versículo 30. Venerad mi santuario, yo soy el Señor. No os volváis a los espiritistas ni a los adivinos para contaminaros. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ante las
canas ante los ancianos. Te levantarás y honrarás el rostro del anciano, porque se espera que una persona anciana que tiene temor de Dios ha adquirido sabiduría, experiencia y puede aconsejar a los jóvenes. No lo dicen porque nos odien o porque quieran el mal para nosotros. Esas personas que tienen temor del Señor, que han aprendido a los golpes, que han tenido que caerse y levantarse, nos pueden aconsejar en el camino de nuestra vida, siempre y cuando hagan las cosas conforme a lo que Dios ha establecido. Las canas, los ancianos, nos enseñan el camino por donde debemos ir y nos dicen: por aquí no, porque por aquí me golpeé una vez, por aquí anda por este camino. Por eso debemos respetar a aquellos hombres de Dios que durante años le han servido a pesar de sus imperfecciones. A tu Dios reverenciarás, yo soy el Señor. Cuando un extranjero viva en tu tierra, no primas al extranjero. ¿Cómo sufren los extranjeros en tierras ajenas? No lo sigas oprimiendo. Como a un nativo de vosotros tendréis al extranjero que habite entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. No cometáis injusticia en el juicio, ni en medida de tierra, ni en peso, ni en ninguna medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de Egipto. Guardad pues todos mis preceptos, todas mis normas, y ponerlos por obra. Yo soy el Señor. Qué maravilloso capítulo, importante para cada uno de nosotros. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo por el día de hoy. Quiero saludar a todos aquellos que escribieron en el video anterior. Marta Pérez, muchas bendiciones para ti. Roger Méndez Cruz, Marta Erika Gilbert Salvatierra, Ana Rodríguez, Dorita Martínez, Bustamante Elsa María, Silvia Fabián, Fabiola Manso, Ana Rojas, Maxi Ortiz, Marixa Vega. También tenemos a Silvia Fabián, Marta Pérez, Samsung Galaxy, me imagino que es una empresa. Pero todos ellos me han dejado sus mensajes con bendiciones, estudiando la Biblia cada día. Y también tenemos a Dalila Cornelio. Muchas gracias, Dalila, por escribir a Esperanza y por formar parte de esta familia de fe. Gracias a ustedes, porque eso me motiva a seguir estudiando la palabra y compartiéndolo. Al finalizar, no te olvides de compartir este video con otras personas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos instruye y nos capacita. Querido y amante Padre, gracias una vez más porque pudimos abrir tu palabra y entender que esas lecciones son para nosotros. Si las ponemos en práctica, podremos vivir mejor conforme a tu voluntad, y tú bendices el camino de nuestra vida. Haznos idóneos, Señor, para ser habitantes de la patria celestial. Ayúdanos en nuestra debilidad, fortalece nuestra fe y permítenos, Señor, glorificar tu nombre donde quiera que estemos en todas nuestras actividades. Son bendiciones y agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación entonces es para el día de mañana, cuando continuaremos este recorrido explicativo por la palabra del Señor. Yo soy Alexander Suárez. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día. Capítulo 19. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fue de sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me, and I can stand and sing that I am a child of God. Oh yes, Lord, you split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me, and I can stand and say I am a child of God. That's what I am, a child of God. A child of God.